Ricardo, encantado de recibirte Muchas gracias, Jorge, muy en el amable. programa de Reto Siglo XXI. Y para hablar de la Bolsa Nacional de Valores. Eh, bueno, ya tiene bastantes años, ¿verdad? Sí, desde el año 76, más de 45 años. Sí. Y sin embargo no coge impulso para fomentar que las empresas coloquen acciones. Hay apenas 4 o 5 empresas eh, con acciones. O sea, el 90% de lo que se transa ahí es, primero son pocos, se concentra mucho en 7 más o menos empresas, ¿verdad? O instituciones, perdón. Ahí está, lógicamente. Y el 90% son títulos de gobierno. O sea que aquí estamos con una bolsa muy sui generis, ¿verdad? Yo diría, Jorge, que es un problema de toda la región, ¿no? Sí. Costa Rica es uno de los casos, son economías relativamente pequeñas. El objetivo obviamente histórico e institucional de una bolsa es promover el equity, la inversión en capital social. Sin embargo, creo que se han dado dos circunstancias en el caso de Costa Rica. Primero, además también de su economía, una tradición de empresas familiares. Entonces, para la empresa familiar, hacer la transformación, dar el salto a convertirse en una empresa de capital abierto con socios que ya están fuera del ámbito familiar, es complejo. Y es una barrera mental que hay que enfrentar como país, porque creo que ya se está dando una transición de empresas a la tercera generación, que según los estudios es la zona de peligro de la empresa, ¿verdad? Cuando ya pasa la empresa familiar a la tercera generación, es un momento de transición que resulta muy complicado para muchas empresas. Y el otro elemento es Sí, que, ahí vienen las juntas exactamente, que se invitan a consultores correcto, externos, exactamente. pero eso no le asegura muchas cosas. Exactamente, es lo que algunos expertos lo llaman la confederación de primos, ¿verdad? Que ya se vuelve el manejo de las empresas muy complejo, además de que posiblemente el estilo de vida que tuvo la primera y la segunda generación, si la empresa no crece, no es posible reproducirlo para las generaciones siguientes. Y el otro tema es que yo creo que en el fondo fuimos como ecosistema financiero de alguna forma víctimas de nuestro éxito dándole financiamiento al Estado. En algún momento, pues el Ministerio de Hacienda recurría esencialmente al mercado de valores para buscar financiamiento y el mercado de valores lo hizo con mucha eficiencia, pero digamos, cierto confort de las partes y de alguna forma impidió el desarrollo, crecimiento de otras áreas que digamos son naturales a una bolsa de valores. Podemos conversar, por ejemplo, de las bolsas de valores en países desarrollados que son esencialmente bolsas de capital social, donde se venden acciones, acciones comunes. Las empresas, muchas se hacen públicas. Se hacen públicas y es todo un evento, ¿verdad? Sí, claro. La transición de una empresa a convertirse en empresa pública es un evento económico, de reputación, si lo queremos ver así, y financiero, porque ya la empresa obtiene una graduación y un estatus, ¿verdad?, que la hace convertirse en una empresa top dentro de esa economía. Y aquí hay una limitante también de 250 millones Sí, las emisiones mínimas son de 250 millones de colones. Ya ahí estás metiendo un filtro muy grande, ¿verdad? Exactamente, y adicionalmente tenemos el hecho de que para constituirse, para que una oferta sea considerada pública, pues uno de los filtros es el número de inversionistas, 50 inversionistas, ¿verdad? Entonces, ese filtro hace que muchas empresas se mantengan con cierta inversión privada entre amigos, entre grupos de contacto, entre el networking, que todavía los mantiene como privados y para algunas empresas resulta suficiente. Es un tema que hay que atender. Algunos requieren reforma legal, otros únicamente reforma reglamentaria, pero son temas que tenemos que revisar ante una posible reforma integral de la ley reguladora del mercado de valores que ya se está pensando. Y yo diría que las circunstancias lo obligan también. Lo obligan exactamente por un evento, Jorge. Realmente Costa Rica inició el proceso de generación de la inversión colectiva a través de fondos de inversión primero en el año 98,
aunque ya había algunos intentos anteriores a través de algunas figuras privadas que había, y con los fondos en 2001 con los fondos de pensión. Entonces ya tenemos grandes inversionistas en el mercado. Entonces yo creo que hay que buscarle opciones. En este momento, la queja de los grandes inversionistas institucionales es que no hay papel, ¿verdad? No hay papel. Entonces lo que tienen que hacer es irse, ¿verdad? Tomar el capital y llevárselo fuera del país. Entonces se vuelve paradójico, ¿verdad? Que el ahorro de los costarricenses esté financiando proyectos en otros países y con no tantas está. necesidades. Exacto, con tanta necesidad en el país. Por ejemplo, para inversiones de, claro. ¿qué te puedo decir? Para hacer un hospital. Un hospital. Para hacer una carretera, para hacer cualquier obra. Un hotel, pensemos también en obras privadas, un hotel o ampliar el capital de un banco. Es decir, hay muchísimos proyectos públicos y privados que requieren un financiamiento de mercado de valores. Claro, y eso diversifica mucho y las posibilidades de crecimiento también. Por supuesto. Aquí uno va al banco y... Sí, porque es encadenado, ¿verdad? El crecimiento es encadenado. Si yo genero un hospital, pues genero alrededor del edificio, ¿verdad? Genero toda una actividad económica, demanda de transportes, de alimentación. Un hotel ni se diga, ¿verdad? Vemos los encadenamientos que hay en los hoteles, tanto en San José como en fuera, por ejemplo, en las costas, y el sufrimiento que tuvieron durante la pandemia, no solo la actividad principal, sino el encadenamiento que hay alrededor de esas actividades. Entonces, yo creo que ese encadenamiento es el beneficio indirecto que producen este tipo de proyectos a toda la economía o a todo el entorno. No, y seguir con que uno tenga que recurrir a bancos para hacer un apalancamiento. Primero, el endeudamiento ya causa, y más ahora que los costos han crecido fuertemente. Y falta democratizar la economía. Correcto. O sea, esa financiamiento colaborativo, pongámosle así. Sí, el mercado de valores tiene la ventaja de que desintermedia, ¿verdad? Entonces hay grandes proyectos que yo puedo financiar directamente sin pasar por el proceso del banco. Y el financiamiento colaborativo es una opción que estamos explorando, la hemos conversado con la Superintendencia General de Valores. Hay un borrador en este momento de proyecto de ley, porque es la forma, creemos nosotros, en que podemos acercar a pequeñas y medianas empresas al mercado de valores. Nosotros tenemos ya una capacidad instalada en custodia electrónica, en sistemas de pago, en compensación y liquidación de valores que podríamos aprovechar con la misma capacidad que tenemos, ampliarlo a pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que se quiere es proponer una ley de financiamiento colaborativo, lo que se llama crowdfunding en idioma inglés, que es básicamente la posibilidad de que vayan al mercado proyectos o propuestas y personas del mundo ordinario, digamos, para verlo, no grandes y sofisticados inversionistas, sino las personas comunes y corrientes, podamos hacer aportaciones a ese proyecto con la intención de obtener una rentabilidad. Eso es básicamente el crowdfunding. Se requiere una reforma legal, pero el otro día alguien me decía, mira, pero ¿por qué ustedes simplemente no establecen el mecanismo y se ponen a captar dinero? Bueno, porque para que el crowdfunding haga sentido tiene que ser público, ¿verdad? Yo tengo que anunciar públicamente el proyecto y que vengan pequeños inversionistas, y eso no lo puedo hacer en este momento con la estructura legal que tengo. En este momento pues hay un impedimento a hacer oferta pública de proyectos o empresas que no están autorizados por la Superintendencia de Valores con emisiones mínimas de 250 millones. Entonces, para hacer algo más chico, yo lo que requiero es una reforma legal para exceptuar precisamente esos procesos que se harían a través de una plataforma regulada. Eso sí, la plataforma sí estaría regulada y supervisada, y entonces requiero esa autorización legal que me permita precisamente la promoción del proceso de crowdfunding. O sea, si uno quiere democratizar una economía, de fomentar el ahorro, y que en lugar de estar depositando en un banco ahí a plazo fijo, que tomen riesgos, que aprendan de lo que es si no, lo están haciendo en Nueva York. Exactamente. Yo creo que el parte del ahorro, porque he tenido la experiencia personal y lo he observado, la generación más joven de nuestro país, los muchachos que ya trabajan en zonas francas posiblemente, o en empresas como profesionales, en empresas públicas y privadas,
parte de su ahorro lo están haciendo a través de mecanismos que les permiten acceso a acciones o a títulos de terceros países. ¿Por qué? Porque ya es muy fácil, Jorge. Sí, todo es electrónico. Todo es electrónico, domiciliar una cuenta en otro país, es decir, es relativamente simple. Y estamos perdiendo, el otro día yo lo comentaba en un acto donde estamos perdiendo esa base de ahorrantes que deberíamos estar promocionando productos. Y por ejemplo, uno tiene un grupo de amigos, así hacen las empresas. Sí, así. correcto. Entonces el grupo de amigos, normalmente todos son con recursos limitados. Correcto. ¿Verdad? Algunos es una empresa familiar que comienza a crecer, bueno, pero vuelve a lo mismo. Crece con las utilidades y con el crédito bancario. Con crédito bancario, sí. Un apalancamiento fuerte, riesgoso, pero no se puede aventurar a nada más. Correcto. Yo he visto empresas chiquiticas, ¿verdad? Digamos $100,000, por poner un nombre, un monto, ¿verdad? Pero son 10 muchachos que ponen $10,000, ¿verdad? Entonces, de ahí no pasaron, ¿verdad? Porque dicen sí. Ya yo no quiero más riesgo. No, y llega un momento donde para crecer, digamos, eso es como el, ¿cómo llaman los economistas? El costo marginal, ¿verdad? El costo marginal de seguir poniendo dinero se vuelve alto para el socio, entonces ya requiere algún mecanismo, o abre capital, incorpora nuevos accionistas o genera endeudamiento, y entonces requiere opciones para tener precisamente acceso a este financiamiento. El concepto es que apunte crédito bancario, ¿verdad? Yo no puedo sustentar el crecimiento de una compañía. Llega un momento donde tengo que dar el salto y decir, ok, voy a ofrecer un proyecto. Uno le limitan el endeudamiento. Del límite de endeudamiento. Ya te dicen, mira, ya sos riesgoso. ¿no? Sí, correcto. Entonces, correcto. No, y ahí abrimos esa democratización. Es que yo veo que la economía es empresas familiares o capitales que básicamente todo es familiar, por eso es que en Centroamérica no crece, y en Latinoamérica, bueno, hay países ya grandes como Brasil, y no sé si Colombia. Colombia, Brasil, Argentina, México han logrado dar el salto, ¿verdad? De admitir personas en las empresas a través de la venta de capital preferente o de capital accionario común. Yo creo que ese es un nivel de madurez que nosotros no hemos logrado, en mi opinión personal, en el país todavía. Pero ya no depende de la economía del país, depende, porque entonces si usted abre el capital, es público, pueden venir inversionistas de afuera. Y muy interesante, y además es la base de no solo del crecimiento, sino de la formalización de las compañías. Yo creo que las empresas familiares todavía arrastran, ¿verdad? Pecados de su formación, entonces a lo mejor la información financiera la entiende solo los miembros de la familia, ¿verdad? O el contador, qué sé yo, hay procesos que no están formalizados, ¿verdad? He visto casos de compañías, no sé, que de pronto dan préstamos entre socios. Eso no es una sana práctica, ¿verdad? Por ejemplo, o no está muy clara la política de dividendos, ¿verdad? Sino que de lo que nos ganamos nos repartimos, ¿verdad? Don Jorge, usted que ha estado en empresas, eso es una mala práctica, ¿verdad? Yo tengo que dejarme un colchón de utilidades no distribuidas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es para el crecimiento de las famosas pymes. Exacto. O las empresas grandes también, pero es que son grandes en este mercadito. Exactamente. Pero si quieren, digamos, crecer a nivel latinoamericano o a nivel ya mundial, porque si exportas, necesitas capital, hay empresas que ya son grandes aquí, ¿verdad? Ya dar el salto, ¿verdad? Digamos, a la siguiente etapa de desarrollo de la empresa requiere una gran inversión, que posiblemente la empresa en muchos casos equipamiento, no tiene. Digamos que equipamiento, correcto. Una misma piñera, por ejemplo. Una cosa es la siembra de piña y eso, ya tenés que montar una empresa empacadora, otra que si querés procesar la piña y hacerla otros tipos de productos. Cumplir estándares, ¿verdad? De producción internacionales si que tienen llegar costo. al mercado americano con un montón digamos, de certificaciones, que eso es lo que te piden. Lo que piden. Y eso vale, eso cuesta. Y ir al banco a decirle, mira, préstame para comprar este equipo, para este otro. Primero que es muy lento y que los bancos no entienden, ¿verdad?
los bancos son muy comerciales, o sea, Correcto. le entran mucho a, no sé, a vivienda, a carros, o sea, tienen una estructura. Ya el sector industrial de Costa Rica, alguno está muy, es capital extranjero, ¿va? Correcto. Pero las grandes empresas familiares y que crecieron y todo, son pocas, ya las puede contar usted Sí, con la mano, correcto. ¿va? Y han desaparecido algunas, ¿verdad? han Ese desaparecido. paso de generaciones no ha sido No, exitoso. no, o si no, hay fusiones, entonces Correcto. una grande la compra otra pequeña, pero no hay democratización Yo creo que ha habido un esfuerzo porque conozco varios consultores que han ayudado a empresas familiares a mantenerse activas, digamos, a tomar decisiones ya de gobernanza que le permitan dar el paso generacional. Pero sí hay una necesidad de capital que en general la misma familia no va a poder proveer o no va a poder conseguir necesariamente en el crédito bancario, y ahí es donde aparece el mercado de valores. ¿Cuál es nuestra misión, creo yo, para los próximos años? De alguna forma, hacer accesible ese mercado a esas pequeñas y medianas empresas. Primero a través de crowdfunding, y cuando las graduemos, digámoslo así, cuando ya estuvo en crowdfunding, ya entendió cómo era, ya tiene un sistema de información contable y financiero robusto para poder dar rendición de cuentas, ahora sí empiece a hacer pequeñas emisiones de equity o de deuda y participe dentro de los beneficios y ventajas del mercado de valores. Eso, creo yo, esa es la ruta, ¿verdad?, que tendríamos que seguir, utilizando la capacidad instalada que ya tenemos en compensación y liquidación, pues, en custodia y en mercados. Después de tantos años, la capacidad de ustedes es impresionante, más bien está subutilizado. Exactamente. Totalmente. Nosotros llegamos, Jorge, antes de pandemia, recuerdo un año que negociamos en los sistemas 56 mil millones de dólares. Y ahora es que están en 25. Ahora estamos en 24 mil 53 millones, creo que fue el año pasado, o sea, prácticamente menos de la mitad de lo que tuvimos en los buenos años prepandemia. Y nuestra capacidad estaba para la negociación que teníamos prepandemia y para más, digamos que ya teníamos una capacidad que no estábamos usando, con mayor razón en este momento. No, y si tenés, o sea, lo que es preocupante es que tenés todas las herramientas para democratizar la economía, para que los nuevos empresarios tengan, lo vas llevando de la mano, o sea, ellos no es que van a aventurarse a cosas que no van a... Hay riesgos, pero ustedes tienen también, lógicamente, un análisis de riesgo. Sí, hay un análisis de riesgo, creo yo que ya tenemos... La CONACYF entra también. Sí, hay todo un mecanismo, ¿verdad?, de previsto, de valoración de riesgo de las carteras. Claro. Para eso están también los puestos, a función de los puestos de bolsa, es valorar los riesgos de las carteras que tienen los clientes y aconsejar a los clientes de acuerdo a su perfil. Pero yo creo también que ya tenemos inversionistas que han ido aprendiendo y han ido madurando. Entonces, digamos que ya el concepto de riesgo en relación a las inversiones no le es ajeno, digamos, al inversionista promedio. A veces el inversionista dice, es que yo no sabía, ¿no? Perdón, muchas veces es llegar con bandera ingenua. No, yo conozco ya personas que tienen un conocimiento de materia de riesgos que muchas envidiable. Empresas te invierten en la bolsa Exactamente. de Nueva York, en la bolsa. Sí, exactamente. Están preocupados por lo que está pasando en Estados Unidos más que lo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde digo yo, bueno, ¿cómo es posible que nosotros estamos diciéndole a los inversionistas, vayan e inviertan afuera, porque aquí no hay nada que hacer? Los fondos de pensión sacaron un montón de miles de millones de dólares. Correcto, y de la disponibilidad de los fondos, me atrevo a decir que nosotros no tenemos, en el mercado en general, no solo bolsa, en bancos, en todos los mecanismos que tenemos, no tenemos capacidad para absorber la demanda solamente de los fondos de pensiones. Entonces yo creo que, crecen todos los años. Todos los años, y ahí entonces y lo curioso es que el Estado, no sé, una autopista, por ejemplo, o una obra como la que es la carretera San Carlos, que lleva 40 años de estar ahí en veremos. Denlo en concesión y puede ser que un fondo trabaje y vaya a la bolsa y coloque tal vez parte del capital que se requiere, aunque porque tiene mucha seguridad. Normalmente hay una estructura financiera que se exige
el gobierno aporta una parte, ya de por sí ya... Y el mercado da transparencia, ¿verdad? Las operaciones se registran. Total. Entonces, digamos que no tiene el riesgo de que haya información que no esté circulando, sino que está permanentemente la información a disposición del inversionista. Entonces, yo creo que ese es otro plus que dan los mercados de valores, la transparencia en la información. No, hay un montón de reportes que hay que hacer. Reportes que hay que hacer. Usted que estuvo en una empresa cotizada, recuerda, y ahora tal vez cuando usted estuvo en la empresa cotizada era menos, ahora la carga de reportería y de información y de transparencia es mayor, ¿verdad? Entonces algunos se quejan de eso, pero yo lo veo positivo, yo creo que es una medida de transparencia y de rendición de cuentas. Hay sistemas de información gerencial impresionantes, casi que en línea, ahora puede darse esta información. Mira, y lo que llaman ustedes la central de valores, que es donde se van a... La central de valores lo que permite es un servicio, nosotros tenemos una participación del 40%, que es la que nos permite la ley, lo que permite es hacer el registro, la anotación en cuenta de las emisiones. La emisión de valores de mercado nace electrónicamente, ¿no? Es decir, ya no hay papel, las acciones no las distribuyo, sino que se hace un registro en la central de valores, que es el primer nivel, y ese registro se replica en los custodios, que son los tenedores de esas acciones, que es donde los inversionistas finales tienen la cuenta de valores. Entonces esa es una función de la empresa de compensación y liquidación, en este caso de la bolsa, y de la empresa de servicios de anotación en cuenta y de custodia, que es la central de valores. Además, la central de valores tiene una licencia como custodio, puede dar servicios de custodia local y sobre todo relaciona custodios locales con custodios internacionales. Entonces opera como subcustodia de custodios internacionales y le permite acceso a algunos operadores, a instituciones financieras locales, a cuentas de grandes centros de custodia internacional como Euroclear, por ejemplo, o Clearstream, a los que no se puede acceder fácilmente. Abrir una cuenta en esas entidades es complejo, ya la central de valores la tiene y puede dar el servicio a otras entidades financieras. Además puede dar servicios de entrar en convenios para la liquidación de emisiones privadas y puede también dar servicios de gestión de cuentas de garantía. Entonces, a través de un banco internacional podría otorgar préstamos en Costa Rica y descansar en un sistema de garantías que pueda estar en la central de valores. Entonces, sí tiene muchos servicios de valor agregado. ¿Y opera bien? Muy bien, opera muy bien. De hecho, está haciendo un cambio de sistema. En este momento están trabajando en un nuevo sistema que los va a hacer mucho más eficientes. ¿Y las comisiones son...? Nosotros no entramos esencialmente en comisiones. Las comisiones en este momento son fijadas entre el cliente y el puesto de bolsa, esencialmente. Tal vez usted recuerda que hace algunos años sí había una regulación de que las bolsas tenían que fijar la comisión. Eso no hacía sentido. Entonces, lo que se hizo en un determinado momento, cada cliente negocia con el puesto de bolsa y usualmente hay criterios de volumen, ¿verdad? Le voy a ser muy franco. Hay criterios de volumen y hay criterios de lo que requiere el inversionista. Hay inversionistas que simplemente se les ejecuta, es decir, no reciben asesoría porque tienen unidades muy robustas de asesoría. Por ejemplo, un fondo de inversión, un fondo de pensiones que no requieren asesoría del intermediario, ya ellos tienen sus propias unidades. Entonces, la comisión que les cobran es de ejecución, que es una comisión corta. Un cliente que requiere una asesoría, un trabajo de asesoría de parte del intermediario, pues los servicios de asesoría tienen un valor que tiene que ser cobrado y tiene que ser referenciado. Entonces yo creo que ya nosotros en la bolsa no tenemos criterios para definirle tarifas a los puestos de bolsa y a los clientes. Ya es una negociación en que ellos entran. El costo es cada uno de cada uno de ellos más la agentes, comisión, más la comisión bursátil, están las reglas de negocio, pues es una tabla de comisiones de acuerdo a cada tipo de operación. Mucha gente se queja de que bueno, en los fondos de inversión, digamos, sí, que las comisiones, si gana o pierde el fondo, sí, van jugando, sí, tal vez ahí hay un tema que aclarar, Jorge, que es importante que la gente conozca. Los modelos tarifarios de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones usualmente consideran dos variables. Una,
el patrimonio administrado. Entonces, efectivamente, ahí me cobran, gano, pierdo, me cobran porque tiene un costo fijo, ¿verdad? Mantener esa estructura. Y dos, digámoslo así, un fee de éxito que llaman, sobre todo llaman otros mercados, que es la comisión que ganan los gestores en atención a los resultados del fondo, que esa sí es variable y depende del buen resultado, es una comisión elevada, bueno, elevada no, digamos así, pero que sería una palabra injusta, una comisión pactada entre las partes y si no hay utilidad, pues obviamente desciende o no hay del todo comisión de éxito, ¿verdad? Pero entonces eso sí hay que aclararlo porque los servicios financieros sí tienen un costo alto, ¿verdad? En atención sobre todo a la inversión tecnológica que hay que hacer. Entonces no pueden descansar únicamente en el éxito de la gestión, sino ya hay un costo fijo, ya que la entidad y el fondo exista representa un costo fijo para los administradores que hay que sufragar. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo. Es una discusión que hay que dar, por supuesto. Es una situación, ya estamos, ya hace rato maduramos, ¿no? Sí. O sea, la bolsa tiene, con esa cantidad de años, la economía ha cambiado mucho. Muchísimo. La tecnología está cambiando todos los días. Uno puede invertir en cualquier parte del mundo con solo una computadora, ¿no? Sí, inclusive ya existe la posibilidad todavía, pues los sistemas de mercado, los sistemas legales no lo han incorporado en la generalidad de los casos, pero ya es posible realizar liquidaciones en línea, ¿verdad? A través de tecnología como blockchain, ¿verdad? Eso es todo un cambio, todo un paradigma, porque yo podría hacer procesos de compensación y liquidación casi que en el mismo día, en T, que llaman los expertos, el mismo día. En este momento ya hay mecanismos experimentales o más que experimentales que están siendo probados en algunos sistemas y eso va a dar seguridad a las transacciones porque ya yo no tengo que esperar, ¿verdad? Hago la transacción y se me va a reflejar en minutos, en segundos. Algunos hablan que incluso es posible llegar a una transacción en línea en un mercado financiero. Entonces eso le va a dar seguridad a los inversionistas, aún más de la que tienen en este momento, sobre los resultados de sus operaciones. Pero sí, la tarea de la democratización y cambiar los estándares tan altos, digamos, porque 250 millones ahora es plata. Sí, correcto. Además de que si yo quiero ir incorporando empresas a mercado de valores... Sí, ¿cómo las puedo meter con exactamente. Una barrera tan alta? Le pongo una barrera alta, no voy a lograr incorporarlas. Entonces se requieren posiblemente emisiones más pequeñas en un mercado junior, digamos para así. que comiencen a crecer y que crezcan con la bolsa también. Exacto, en lo que se llama los mercados junior, ¿verdad? Sí, la bolsa que es de volumen, pues sí requiere inversiones grandes para que hagan sentido. Se requiere inversiones grandes, 250 millones es una inversión que hace sentido para efecto de formación de precio, pero sí requiere un mecanismo de mercado junior, ¿verdad? Donde pueda ir incorporando empresas que vayan creciendo y que vayan desarrollando sus sistemas, ¿verdad? Para poder cumplir eventualmente con el sistema de información y de requerimientos que tienen las empresas grandes que participan en los mercados. Es un proceso educativo, formativo, que los va a formar. Así. Exacto. Sí, claro, entonces, porque primero que entiendan que ya tienen una responsabilidad con terceros, ¿verdad? Correcto. Que no es que yo decido, no. Correcto, que hay una gobernanza. Hay una gobernanza, y entonces, es que eso es importante, ¿verdad? Ahí no se va a perder la creatividad ni el empresarialismo, más bien se va a fomentar. Exacto. Ya tengo socios, tengo que darles información, tengo que convencerlos, hacer asamblea, tengo que formalizarme, y convencerlos de los proyectos, convencerlos de los proyectos y los proyectos tienen que estar en regla, tienen que pagar cargas sociales, tienen que pagar impuestos, es una forma inclusive de formalización para las empresas en la economía. Sí, porque aquí, no sé, igual un empresario que comienza de chiquitico, ir a los bancos. Bueno, deme una fianza, deme esto, ¿qué tiene usted de activos? No puede ser, o sea, a lo mejor tiene solo una computadora porque lo que está desarrollando es un software. Y hay cierto nivel de riesgo que uno debe asumir como inversionista, ¿verdad? Claro. Que ese es otro de los grandes mitos, ¿verdad? Que a veces uno oye en el país, que
que es que los mercados deberían garantizar un nivel de éxito. No hay nada de hay éxito. nada de éxito. Más ni el Estado me puede garantizar un nivel de éxito en su pago. Veamos cuántos gobiernos de América Latina en algún momento han dejado de pagar la deuda temporalmente. Entonces yo creo que el inversionista también debe entender que cuenta o que debe contar con cierto nivel de incertidumbre cuando hace su valoración y que de acuerdo a esa incertidumbre puede pedir una tasa mayor, ¿verdad? Un rendimiento mayor. Que yo le diga, Jorge, mire, es que lo que usted va a hacer, exacto, lo que usted va a hacer para mí es riesgo de, yo le voy a apostar porque creo que usted lo va a hacer y lo va a hacer bien, pero usted tiene que compensarme esa incertidumbre que yo voy a tener durante este tiempo, entonces obviamente su tasa de retorno tiene que ser mayor que la que me da una empresa ya consolidada, con un proyecto en funcionamiento consolidado. Esa madurez tenemos que llegar, que en el país ha costado, ¿verdad? Una vez me decía una persona, pero es que yo pensaba que lo que se hacía a través del mercado y de los bancos, el Estado me devolvía la plata. Digo, no. Usted tiene que asumir un riesgo. Para eso está el perfilamiento del riesgo que se le hace en los puestos de bolsa a los clientes. O cuando yo voy a comprar un fondo de inversión, obviamente el fondo de inversión, el conjunto de activos que forma el fondo, tienen que ser consistentes con el riesgo que yo soy dispuesto a asumir. Porque fondos hay de todos los tipos, ¿verdad? Y de todas las categorías, y eso está bien, porque precisamente esa diversificación es la que se busca para que algunos inversionistas puedan hacer rendir su cartera, ¿verdad? En determinados momentos de su vida. También mi apetito de riesgo no es el mismo durante toda mi vida, ¿verdad? Hay momentos, cambia con la edad, ¿verdad? Esencialmente. Bueno, y con la bolsa que tenés. Exacto, la bolsa y sobre todo hay un cambio de edad muy marcado, un cambio en riesgo muy marcado por factores de edad. Entonces todo eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y yo siempre se lo digo a los muchachos yo doy cursos en el proceso de formación de agentes de bolsa, digo, tenemos que entender esos cambios que se dan en la vida de la gente, ¿verdad? En la vida del inversionista, en la vida del cliente, y de alguna forma ir perfilando o reflejando en el perfil precisamente esos cambios. Bueno, Ricardo, yo creo que ha sido una charla educativa, que es lo más importante. Pues muchas gracias. Y tenés un reto, o sea, la bolsa tiene un reto importante, ¿verdad? Para ir formando esos, porque yo creo que uno comienza en el kinder, después primaria, después secundaria, y después ya te pensás a graduar, pero hay que llevarlos, porque, o si no, seguimos con la estructura que estamos, ¿verdad? Que no crecen, las empresas no pueden desarrollarse, o sea, están limitadas, o también cambiar la mentalidad de los empresarios también, ¿verdad? Correcto, es todo un proceso. La mayoría dice, no me traigas la formalidad aquí, posiblemente. Correcto. Voy a seguir en el mercado informal. Correcto. O mira, si estoy bien estoy bien con mis hermanos y con mis hijos y con mis sobrinos y no me enredes involucrándome a otro, ¿verdad? Que me va a pedir cuentas detalladas y no estamos... Y que no les gusta, ¿verdad? Exacto, y no les gusta. Y entonces, ya cuando sos socio ya no es lo mismo que te despidan, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ya te quiten de asesor, digamos. Exacto. Porque estás en un puesto, a lo mejor ya... O te digan, bueno, ¿y esa estructura qué rentabilidad y además, produce? Tenés que presentar estados. Estados financieros, ¿verdad? Entonces ya valorar, bueno, y esta estructura produce algún resultado, es eficiente, los costos de la empresa, de alguna forma. Y esos gastos tan altos. Exactamente. ¿Por qué tanto gasto? Y lo que la empresa familiar ve como normal para un socio capitalista, es un tema de ineficiencia a lo mejor, ¿verdad? Entonces hay que ir formando a las empresas para lograr esa eficiencia financiera. Causa mejoría, porque indudablemente, no solo a la empresa, le causa una mejoría al medio ambiente, negocio, y a toda la economía. No, y a la educación. Correcto. Es que en Estados Unidos desde la secundaria le enseñan a los muchachos, mira, el ahorro, invertirlos en acciones de, tecnológicas. Correcto. O acciones de... Y vea qué interesante, la aspiración de toda empresa americana, hablando de empresas de Estados Unidos, es llegar a la bolsa de valores, claro. Sí. Llegar ahí. Es más, tocar la campana, ¿verdad? Llegar a tocar la campana es como la graduación, ya el top, ¿verdad? Que estás en el top del mundo empresarial.
Inclusive ahora muchachos muy jóvenes con tecnología han logrado llegar en pocos años Hay una empresa costarricense, creo. Hay una empresa que está se incorporó. exactamente, está cotizando en Estados Unidos de tecnología. Sí, básicamente yo creo que es tecnología médica, podríamos calificarlo por lo menos. Y creo que hay una ventana de oportunidad para desarrolladores de software, tal vez no necesariamente en la bolsa de Nueva York, pero en las bolsas regionales o bien en la bolsa de tecnología, la bolsa que sobre todo la que negocia participaciones en empresas de tecnología o lograr venderle a fondos de inversión de capital de riesgo, pues ya es una oportunidad importante para una empresa de nuestro país. Sí, y es todo un tema. Es todo un tema y hay que prepararse, ¿verdad? Hay que seguir evolucionando. A veces a nosotros nos cuesta lograr un cambio, no solo en las leyes, digamos, la ley es solo uno de los elementos, en la mentalidad pero vuelve a lo mismo. País. Comienza con un proceso educativo. De educación, correcto. Si a usted lo ponen a jugar, yo me acuerdo una vez que me puse a jugar ahí, pues compré café a Futuro y no sé qué. Y uno se levantaba tempranísimo para ver cómo estaba. ¿Cómo estaba? Sí, por supuesto. Porque en la madrugada estaba uno viendo a ver, perdido, gané. Es que la magia, por decirlo así, de los mercados internacionales es que negocian 24 horas, ¿verdad? Cuando cierra un mercado, abre el otro. Entonces, las personas que dan seguimiento al mercado, no digo que pasen 24 horas despiertos, pero el proceso comienza en la bolsa de Asia, ¿verdad? Cuando abren en la madrugada nuestra. Entonces, a esa hora en las instituciones financieras que gestionan cartera, hay personas despiertas, ¿verdad? Dándole seguimiento porque a veces hay que tomar decisiones. De alguna forma va marcando los precios de apertura de los mercados, se van marcando por lo que va pasando en la operación bursátil. Entonces empieza en la madrugada, sí, se cayó la bolsa y va con el sol, ¿verdad? Yo a los alumnos, ¿verdad? Va con el sol el mercado, ¿verdad? Hasta que cierra el mercado de la costa oeste en Estados Unidos, y entonces ahí es como el momento donde ya se hace un impasse por unas horas mientras vuelve a abrir los mercados, pero es permanente, ¿verdad? Y el mercado de producto también, hay que levantarse temprano a ver la evolución de precios. Si pasó algo en Brasil, yo me acuerdo que era Brasil y Colombia. Sí. Eso de los grandes jugadores de café, digamos. Entonces, correcto. Bueno, que después Brasil, Vietnam entró. Sí. Y que una helada, y que si una helada en Brasil, entonces va a subir los precios. Y bueno, todo eso. Pero comienza uno a estudiar. Correcto. Y eso se vuelve puede aprender mucho. Inclusive me decía una persona una vez, empiezo a ver el noticiero con otros ojos, ¿verdad? Cuando ves sobre todo el noticiero internacional, que pasó esto en tal país, que el clima, que tal evento, claro, entonces... Los fertilizantes, por ejemplo, ahora todo lo que pasó con Ucrania y Rusia y todo, correcto. porque se dispararon los precios. Entonces uno tiene que estudiar. Sí. El acuerdo del trigo ucraniano, entonces ya mira, dejaron pasar los barcos por el Bósforo o no, entonces va a subir, va a bajar. Exactamente, y el clima también, bueno, y se vino una tormenta sobre Florida, bueno, ¿qué pasa con la naranja, verdad? ¿Qué pasa no solo con la naranja, con las compañías que venden seguros y con las compañías que venden jugo de naranja, verdad? Porque no es solo las compañías o los que siembran la naranja, es todo el entramado que hay alrededor de la producción de un único producto agrícola, en ese caso. Bueno, Ricardo, yo creo que vamos a tener otra oportunidad. Ojalá, a las órdenes, Jorge, más bien muy amable y gracias. Por invitarme y por la confianza en la compañía de que podamos dar un servicio de información al público y en lo personal por confiar en que yo pueda enriquecer el contenido del programa. Gracias.